Capítulo 1. El verdadero potencial de tu mente. Durante mucho tiempo, muchas personas han creído que la inteligencia es algo fijo, algo con lo que se nace, algo que no cambia demasiado con los años. Por eso, cuando alguien tiene facilidad para aprender, se dice que tiene talento. Y cuando alguien tarda más en comprender, se piensa que simplemente no es bueno para estudiar. Pero esta idea no refleja cómo funciona realmente la mente. Tu cerebro no es una estructura rígida. Es un sistema adaptable, flexible, en constante transformación. Cada vez que aprendes algo nuevo, cambias físicamente tu cerebro. Cada vez que practicas una habilidad, refuerzas conexiones internas. Cada vez que comprendes una idea profunda, amplías tu capacidad mental. Esto significa que tu potencial no está determinado de forma permanente. Está en movimiento. Está creciendo. Está disponible. Sin embargo, muchas personas nunca descubren esto porque utilizan su mente de una forma limitada. No porque no puedan hacer más, sino porque nunca aprendieron cómo hacerlo. Desde pequeños, la mayoría recibió una educación centrada en memorizar, repetir información, recordar fechas, responder preguntas. Pero rara vez se enseñó cómo comprender mejor, cómo leer con más eficiencia, cómo recordar con menos esfuerzo, cómo pensar con mayor claridad. Como resultado, muchas personas creen que estudiar es difícil por naturaleza, que aprender requiere demasiado tiempo, que recordar es cuestión de suerte o talento. Pero en realidad, aprender puede ser más simple de lo que parece cuando entiendes cómo funciona tu mente. El cerebro aprende mejor cuando tiene sentido, no cuando repite sin comprender. Aprende mejor cuando conecta ideas, no cuando acumula información aislada. Aprende mejor cuando participa activamente, no cuando solo recibe datos. Este cambio de perspectiva es fundamental, porque transforma completamente tu relación con el aprendizaje. Dejas de verlo como una obligación pesada. Empiezas a verlo como una capacidad natural. Otra razón por la que muchas personas subestiman su potencial mental es la velocidad con la que juzgan sus propios resultados. Si no entienden algo rápido, creen que no son capaces. Si olvidan algo, creen que tienen mala memoria. Si tardan en aprender una habilidad, piensan que no es para ellos. Pero aprender no es un proceso inmediato. Es un proceso acumulativo. Cada intento suma. Cada repetición construye. Cada comprensión parcial acerca al dominio completo. El problema no es la capacidad. Es la estrategia. Cuando utilizas métodos que no están alineados con el funcionamiento del cerebro, el aprendizaje se vuelve lento. Cuando utilizas métodos adecuados, el aprendizaje se acelera de forma natural. Esto explica por qué algunas personas parecen aprender con facilidad. No siempre es porque tengan más capacidad. Muchas veces es porque utilizan mejores estrategias, observan patrones, relacionan conceptos, organizan la información, visualizan ideas. Todo esto reduce el esfuerzo necesario para comprender y aumenta la velocidad con la que recuerdan. Tu mente funciona de la misma manera. Tiene la misma capacidad de adaptarse, la misma capacidad de fortalecerse, la misma capacidad de expandirse. Lo que cambia es cómo la utilizas. También es importante entender que la atención es uno de los recursos más poderosos de tu mente. Donde colocas tu atención, crece tu capacidad. Si tu atención es dispersa, el aprendizaje se vuelve lento. Si tu atención es clara, el aprendizaje se vuelve rápido. Muchas personas intentan aprender mientras están distraídas. Saltan entre tareas. Interrumpen su concentración constantemente. Intentan recordar sin haber comprendido. Y luego creen que su memoria no funciona bien. Pero en realidad, su atención nunca estuvo completamente presente. Cuando la atención cambia, la mente cambia. La comprensión se vuelve más profunda. La memoria se vuelve más estable. El aprendizaje se vuelve más rápido. Otro aspecto fundamental del potencial mental es la confianza en tu capacidad de aprender. Cuando crees que puedes mejorar, tu cerebro responde de forma diferente. Se vuelve más flexible, más receptivo, más dispuesto a intentar. En cambio, cuando crees que tienes límites fijos, reduces tus intentos. Evitas desafíos. Y sin darte cuenta, reduces tu crecimiento. Por eso, una mente sin límites no es una mente perfecta. Es una mente abierta. Una mente que entiende que puede mejorar, que puede adaptarse,
que puede aprender cosas nuevas en cualquier momento de la vida. Libros. También es importante reconocer que aprender no significa acumular información. Significa transformar la información en comprensión. Cuando comprendes algo, deja de ser difícil recordarlo. Cuando comprendes algo, puedes aplicarlo. Cuando comprendes algo, se integra en tu forma de pensar. Este tipo de aprendizaje es más rápido, más profundo, más duradero, y está disponible para cualquier persona que entienda cómo funciona su mente. A medida que empiezas a trabajar con tu cerebro de forma más consciente, ocurre algo importante. La frustración disminuye. La curiosidad aumenta. La confianza crece. Empiezas a notar que puedes comprender temas que antes parecían complejos. Puedes recordar con más facilidad. Puedes aprender en menos tiempo. No porque tu mente haya cambiado de repente, sino porque estás empezando a usarla correctamente. Y en ese momento descubres algo que muchas personas nunca llegan a entender. Tu mente no estaba limitada, solo estaba subutilizada. Cuando aprendes a dirigirla, a organizarla y a enfocarla, aparece una nueva forma de aprender. Más clara, más rápida, más natural. Ese es el verdadero comienzo de una mente sin límites. Destellos. Capítulo 2. Aprender a aprender más rápido. Muchas personas creen que aprender más rápido significa estudiar más tiempo. Piensan que la única forma de mejorar su comprensión es repetir información una y otra vez. Subrayan textos. Releen páginas completas. Memorizan sin contexto. Y cuando el aprendizaje sigue siendo lento, concluyen que el problema está en su capacidad. Pero aprender no depende solo del tiempo que dedicas. Depende de cómo utilizas ese tiempo. El cerebro no aprende acumulando información. Aprende organizándola, relacionándola, comprendiéndola. Cuando estudias sin estructura, la información se dispersa. No encuentra conexiones. No encuentra significado. Y por eso se olvida con facilidad. Pero cuando estudias con sentido, la mente trabaja de forma diferente. Empieza a construir relaciones. Empieza a detectar patrones. Empieza a integrar lo nuevo con lo que ya sabes. Este proceso acelera el aprendizaje de forma natural, porque reduce el esfuerzo innecesario. Uno de los cambios más importantes para aprender más rápido es dejar de intentar memorizar antes de comprender. La memoria funciona mejor cuando entiende lo que recibe. Cuando repites algo que no comprendes, el cerebro lo trata como información temporal. Pero cuando comprendes, lo convierte en conocimiento duradero. Por eso, la comprensión siempre debe venir antes que la repetición. Otro aspecto fundamental es la participación activa. Muchas personas estudian de forma pasiva. Leen sin preguntarse nada. Escuchan sin relacionar ideas. Observan sin reflexionar. Este tipo de estudio produce poco resultado. El aprendizaje real ocurre cuando participas mentalmente en lo que estás estudiando. Cuando haces preguntas. Cuando conectas conceptos. Cuando intentas explicar lo que acabas de aprender. Este tipo de actividad fortalece las conexiones internas del cerebro. Y esas conexiones hacen que el conocimiento sea más estable. También es importante entender que el cerebro aprende mejor cuando la información tiene estructura. Las ideas aisladas son difíciles de recordar. Pero cuando las organizas en sistemas, en relaciones o en secuencias, se vuelven más claras. Por ejemplo, es más fácil recordar un concepto cuando sabes cómo se relaciona con otros conceptos. Es más fácil recordar un proceso cuando entiendes su orden. Es más fácil recordar una idea cuando conoces su propósito. Organizar la información no solo mejora la memoria, también mejora la velocidad de comprensión. Otro elemento clave para aprender más rápido es la curiosidad. Cuando algo despierta tu interés, tu atención aumenta automáticamente. Y cuando aumenta la atención, el aprendizaje se vuelve más profundo. Esto no significa que solo debas estudiar lo que te gusta. Significa que debes encontrar una forma de relacionar lo que estudias con algo significativo para ti. Cuando encuentras sentido en lo que aprendes, la mente se involucra más. Y cuando se involucra más, aprende mejor. La velocidad de aprendizaje también depende del estado mental en el que estudias. Una mente cansada aprende más lentamente. Una mente dispersa retiene menos información. Una mente saturada pierde claridad. Por eso, aprender más rápido no es solo cuestión de técnica. También es cuestión de energía. Cuando tu mente está descansada y enfocada,
la comprensión aumenta. Cuando tu atención es estable, la información se integra con facilidad. Otro aspecto importante es el error. Muchas personas intentan evitar equivocarse mientras aprenden, pero el error es una parte esencial del proceso. Cada error indica un punto que necesita más comprensión. Cada dificultad señala una oportunidad de mejorar. Cuando aceptas el error como parte del aprendizaje, reduces la frustración. Y cuando reduces la frustración, la mente permanece abierta. Esto acelera el progreso. También es útil cambiar la forma en que evalúas lo que aprendes. En lugar de preguntarte cuánto has memorizado, pregúntate cuánto has comprendido. En lugar de medir el tiempo que estudias, observa la claridad que has ganado. En lugar de repetir información, intenta explicarla con tus propias palabras. Este tipo de enfoque transforma el aprendizaje. Lo hace más activo, más eficiente, más duradero. Otro factor que influye en la velocidad de aprendizaje es la repetición con sentido. No se trata de repetir muchas veces. Se trata de repetir en el momento adecuado. Cuando revisas una idea después de haberla comprendido, la refuerzas. Cuando la aplicas en diferentes contextos, la consolidas. Cuando la relacionas con otras ideas, la integras. Este tipo de repetición es mucho más eficaz que la repetición automática. Con el tiempo, estos cambios crean una diferencia enorme. Empiezas a entender más rápido. Empiezas a recordar con menos esfuerzo. Empiezas a conectar ideas con mayor facilidad. Lo que antes parecía difícil se vuelve manejable. Lo que antes parecía lento se vuelve fluido. Y descubres algo importante. Aprender más rápido no significa forzar tu mente. Significa trabajar con ella de la forma en que mejor funciona. Cuando haces eso, el aprendizaje deja de ser un proceso pesado. Se convierte en un proceso natural. Un proceso que puedes repetir en cualquier área, en cualquier momento, durante toda tu vida. Ese es el verdadero significado de aprender a aprender. Capítulo 3. Leer más rápido sin perder comprensión. Muchas personas creen que leer más rápido significa pasar los ojos por el texto con mayor velocidad. Pero leer rápido no es ver palabras más deprisa. Es comprender ideas con mayor eficiencia. La lectura lenta no siempre es el resultado de falta de capacidad. Muchas veces es el resultado de hábitos que aprendiste sin darte cuenta. Desde pequeño, probablemente aprendiste a leer pronunciando mentalmente cada palabra, avanzando línea por línea, intentando no saltarte nada. Este método funciona al principio, cuando estás aprendiendo, pero con el tiempo puede convertirse en una limitación, porque tu mente puede comprender más rápido de lo que tus ojos leen palabra por palabra. El cerebro no necesita procesar cada término de forma individual para entender una idea. Puede reconocer estructuras completas, puede anticipar significados, puede integrar información en bloques. Cuando empiezas a leer por ideas, y no por palabras, algo cambia. La velocidad aumenta. La comprensión mejora. La lectura se vuelve más natural. Uno de los mayores obstáculos para leer mejor es la creencia de que debes entender todo en la primera lectura. Este intento de control total reduce la fluidez, genera tensión, disminuye la velocidad. En realidad, comprender un texto es un proceso progresivo. Primero captas la estructura general. Después identificas los conceptos principales. Luego integras los detalles. Cuando aceptas este proceso, la lectura se vuelve más eficiente. También es importante entender que la atención determina la velocidad. Si tu mente se distrae mientras lees, tu ritmo disminuye. Si tu atención está presente, el texto se vuelve claro. Muchas personas creen que leen despacio porque no pueden hacerlo más rápido. Pero en realidad leen despacio porque su atención está fragmentada. Saltan entre pensamientos. Recuerdan tareas pendientes. Interpretan lo que están leyendo antes de terminar la frase. Este movimiento interno interrumpe la comprensión. Cuando la atención se estabiliza, la lectura mejora de forma inmediata. Otro aspecto importante es el movimiento de los ojos. Muchas personas regresan constantemente a palabras anteriores sin darse cuenta. Este hábito reduce la velocidad y muchas veces no mejora la comprensión. Aprender a avanzar con continuidad permite que el cerebro procese la información con mayor fluidez. También ayuda a ampliar el campo visual. En lugar de leer palabra por palabra, puedes entrenarte para captar grupos de palabras al mismo tiempo.
Esto reduce el número de movimientos oculares y aumenta la velocidad de lectura sin afectar la comprensión. La lectura eficiente también depende del propósito. No todos los textos se leen de la misma manera. Algunos requieren análisis profundo. Otros requieren una visión general. Otros solo necesitan una comprensión rápida. Cuando adaptas tu forma de leer al objetivo, tu rendimiento mejora. Leer con intención es muy diferente a leer sin dirección. Antes de empezar un texto, es útil preguntarte qué quieres obtener de él. Comprender un concepto. Identificar ideas principales. Encontrar información específica. Este tipo de claridad orienta tu atención y hace que la lectura sea más rápida y precisa. También influye la forma en que interactúas con el texto. Leer de forma pasiva reduce la comprensión. Leer de forma activa la aumenta. Hacer preguntas mientras lees. Relacionar ideas. Anticipar lo que viene después. Todo esto fortalece la participación mental. Y cuando participas activamente, comprendes más en menos tiempo. Otro elemento clave es la confianza en tu capacidad de comprender. Muchas personas reducen su velocidad porque dudan constantemente. Vuelven atrás. Revisan frases. Intentan confirmar cada detalle. Esta inseguridad interrumpe el flujo natural de la lectura. Cuando confías en tu capacidad, avanzas con mayor continuidad. Y esa continuidad mejora tanto la velocidad como la comprensión. También es importante entender que leer rápido no significa leer todo rápido. Algunos textos requieren más tiempo, más análisis, más reflexión. La lectura eficiente consiste en adaptar el ritmo a la dificultad del contenido, no en mantener la misma velocidad siempre. Este equilibrio permite avanzar con precisión, sin perder profundidad, sin perder claridad. Con el tiempo, estos cambios transforman tu relación con la lectura. Dejas de verla como una tarea lenta. Empiezas a verla como una herramienta dinámica. Empiezas a comprender más en menos tiempo. Empiezas a identificar ideas con mayor facilidad. Empiezas a disfrutar el proceso. Y en ese momento ocurre algo importante. Leer deja de ser un esfuerzo. Se convierte en una capacidad natural. Una capacidad que amplía tu comprensión del mundo, que acelera tu aprendizaje, que fortalece tu memoria. Porque cada texto que comprendes con claridad se convierte en parte de tu forma de pensar. Y cuando desarrollas esa habilidad, tu mente comienza a expandirse con cada página que lees. Capítulo 4. Recordar más con menos esfuerzo. Muchas personas creen que tienen mala memoria. Lo dicen después de olvidar un nombre, después de no recordar una fecha, después de estudiar durante horas sin poder repetir la información más tarde. Pero en la mayoría de los casos, el problema no es la memoria. Es la forma en que la información fue aprendida. Recordar no es repetir muchas veces algo hasta que se quede. Recordar es construir conexiones. El cerebro no funciona como una caja donde guardas datos. Funciona como una red. Cada idea nueva necesita un lugar dentro de esa red. Si no encuentra conexiones, desaparece rápidamente. Pero cuando encuentra relaciones con lo que ya sabes, permanece. Por eso, comprender es la base de la memoria. Cuando entiendes una idea, el cerebro la integra. Cuando solo la repites, el cerebro la retiene temporalmente. Este cambio de enfoque transforma la forma en que recuerdas. Dejas de depender de la repetición constante. Empiezas a confiar en la comprensión. Otro elemento importante es la atención. La memoria comienza en el momento en que prestas atención. Si tu mente está distraída mientras aprendes algo, el cerebro no registra la información correctamente. Después, intentas recordarla, pero en realidad nunca estuvo completamente presente. Cuando la atención aumenta, la memoria mejora automáticamente. No porque hagas más esfuerzo, sino porque el cerebro recibe mejor la información. También influye la forma en que organizas lo que aprendes. Las ideas aisladas son difíciles de recordar. Las ideas conectadas son fáciles de recuperar. Por ejemplo, recordar una lista de palabras sueltas es difícil. Pero recordar una historia es sencillo. Porque la historia crea relaciones, crea estructura, crea sentido. Este principio puede aplicarse a cualquier tipo de aprendizaje. Cuando organizas la información en secuencias, categorías o mapas mentales, el recuerdo se vuelve más natural. Otro aspecto fundamental es la visualización. El cerebro recuerda mejor lo que puede imaginar. Las imágenes crean anclas.
crean referencias, crean puntos de acceso para la memoria. Cuando transformas conceptos abstractos en imágenes mentales, el recuerdo se fortalece. Este proceso ocurre incluso si las imágenes son simples. No necesitan ser perfectas, solo necesitan ser claras para ti. También es importante el significado personal. El cerebro recuerda mejor lo que considera relevante. Si algo tiene relación con tu experiencia, tus intereses o tus objetivos, permanece más tiempo. Por eso, encontrar una conexión personal con lo que aprendes mejora la memoria. No se trata solo de almacenar información. Se trata de integrarla en tu vida mental. Otro factor clave es la repetición inteligente. No todas las repeticiones son iguales. Repetir inmediatamente después de aprender algo ayuda poco. Revisarlo después de un tiempo ayuda más. Recordarlo en diferentes momentos fortalece aún más la conexión. Este tipo de repetición distribuye el aprendizaje y hace que la información sea más estable. También es útil intentar recordar antes de volver a leer. Muchas personas revisan la información una y otra vez, pero recordar activamente es más eficaz que releer pasivamente. Cuando intentas recuperar una idea sin mirar el texto, el cerebro fortalece sus conexiones internas. Este esfuerzo mejora la memoria a largo plazo. Otro elemento importante es explicar lo que has aprendido. Cuando explicas una idea con tus propias palabras, organizas la información. Detectas lo que no está claro. Refuerzas lo que ya comprendiste. Este proceso convierte el conocimiento en algo más sólido, más accesible, más duradero. También influye el estado emocional. El cerebro recuerda mejor cuando está tranquilo. Cuando hay exceso de tensión, la memoria se debilita. Cuando hay presión constante, la atención disminuye. Por eso, aprender en un estado de calma mejora la retención. No porque el contenido cambie, sino porque la mente está más disponible. Con el tiempo, estos cambios crean una nueva relación con la memoria. Dejas de pensar que recordar es difícil. Empiezas a notar que recordar es natural cuando comprendes. Empiezas a confiar en tu capacidad de recuperar información. Empiezas a aprender con menos esfuerzo. También descubres algo importante. La memoria no es solo una herramienta para almacenar datos. Es una herramienta para pensar mejor. Cada idea que recuerdas amplía tu capacidad de comprender otras ideas. Cada concepto que integras facilita nuevos aprendizajes. Cada conexión que construyes fortalece tu mente. Por eso, recordar más no significa acumular más información. Significa construir una red más clara, más organizada, más accesible. Y cuando esa red se fortalece, aprender deja de ser una tarea difícil. Se convierte en un proceso continuo, un proceso natural, un proceso que acompaña todo lo que haces. Ese es el verdadero poder de una memoria bien entrenada. No solo guardar información, sino ampliar tu capacidad de comprender el mundo. Capítulo 5. Convertir tu mente en tu mayor ventaja. Después de comprender cómo aprendes, cómo lees y cómo recuerdas, aparece una idea que cambia completamente tu relación con el conocimiento. Tu mente no es solo una herramienta que utilizas. Es el sistema que determina la calidad de todo lo que haces. Cada decisión que tomas, cada habilidad que desarrollas, cada oportunidad que reconoces, todo pasa primero por tu mente. Por eso, aprender a usarla correctamente no es una ventaja pequeña, es una transformación profunda. Muchas personas intentan mejorar sus resultados cambiando sus circunstancias externas. Buscan más tiempo, más recursos, más información, pero pocas se detienen a desarrollar la capacidad que hace posible aprovechar todo eso. La forma en que piensan, la forma en que aprenden, la forma en que comprenden. Cuando fortaleces estas habilidades, algo cambia de manera silenciosa pero decisiva. Dejas de sentir que el aprendizaje es lento. Dejas de depender de repetir sin entender. Dejas de olvidar con facilidad lo que estudias. Empiezas a confiar en tu capacidad de adaptarte a cualquier tema, a cualquier desafío, a cualquier entorno nuevo. Esta confianza no aparece por motivación, aparece por experiencia. Por cada vez que comprendes algo más rápido, por cada vez que recuerdas con claridad, por cada vez que lees con mayor precisión. Con el tiempo, esa experiencia crea una base sólida, una base que no depende del talento, depende del entrenamiento, depende del enfoque, depende de la práctica consciente.
También cambia tu relación con la dificultad. Antes, los temas complejos podían parecer inaccesibles. Ahora se convierten en procesos. Procesos que puedes descomponer, explorar, comprender paso a paso. Este cambio elimina una de las barreras más comunes del aprendizaje: el miedo a no poder. Porque cuando sabes cómo aprender, ningún tema queda fuera de tu alcance. Solo requiere tiempo y dirección. Otra transformación importante ocurre en tu relación con la información. Vivimos en un entorno donde el conocimiento está en todas partes. Libros, cursos, artículos, conversaciones, ideas nuevas aparecen constantemente. Sin una mente entrenada, esta cantidad de información puede resultar abrumadora. Pero cuando desarrollas una mente sin límites, ocurre lo contrario. La información deja de ser una carga. Se convierte en un recurso. Sabes cómo organizarla. Sabes cómo comprenderla. Sabes cómo integrarla. Este cambio aumenta tu independencia intelectual. Ya no dependes únicamente de lo que otros explican. Puedes explorar por ti mismo. Puedes construir tus propias conclusiones. Puedes aprender de manera continua. También cambia tu relación con el tiempo. Muchas personas creen que no tienen tiempo suficiente para aprender. Pero cuando aprendes mejor, necesitas menos tiempo. Comprendes más rápido. Recuerdas con mayor facilidad. Lees con mayor eficiencia. Esto crea una sensación diferente. La sensación de que avanzar es posible, de que mejorar es accesible, de que el aprendizaje puede formar parte natural de tu vida. Y poco a poco aparece algo aún más importante: la curiosidad. Una curiosidad estable. No una curiosidad momentánea, sino una disposición constante a entender más, a explorar más, a descubrir más. Cuando la curiosidad se une a una mente entrenada, el aprendizaje deja de ser una obligación. Se convierte en una capacidad permanente. Una capacidad que crece contigo, que evoluciona contigo, que se fortalece con cada experiencia. También descubres que una mente sin límites no significa saberlo todo. Significa saber cómo aprender cualquier cosa. Significa saber cómo concentrarte cuando lo necesitas. Significa saber cómo recordar lo importante. Significa saber cómo comprender con profundidad. Esta combinación crea una ventaja que acompaña toda tu vida. Una ventaja que no depende de una etapa específica, ni de una profesión, ni de un momento concreto. Es una ventaja que permanece, porque está dentro de ti. Y cuando esa ventaja se desarrolla plenamente, ocurre algo que muchas personas buscan durante años. El aprendizaje deja de ser un esfuerzo. Se convierte en una forma natural de avanzar. Empiezas a notar conexiones con más rapidez, a entender con más claridad, a recordar con más estabilidad, a pensar con más profundidad. Y entonces comprendes algo esencial. Tu mente nunca fue el límite. Siempre fue el punto de partida. Todo lo que puedes aprender, todo lo que puedes comprender, todo lo que puedes construir intelectualmente, comienza ahí, en tu capacidad de dirigir tu atención, de organizar tu pensamiento, de entrenar tu memoria, de ampliar tu comprensión. Cuando haces de estas habilidades parte de tu vida, tu mente deja de ser una herramienta ocasional. Se convierte en tu mayor ventaja. Una ventaja silenciosa, constante, disponible en cualquier momento, y capaz de acompañarte en cada paso de tu crecimiento. Ese es el verdadero significado de una mente sin límites.